Suscríbete a la Panterita. Son cosas de fútbol, creo que Olimpia no está pasando por un buen momento. Hay cosas que seguramente tienen que mejorar, pero hoy día yo creo que me debo a Tacuarí. Estoy muy feliz realmente por el plantel, por la forma en que se jugó, por la forma en que los compañeros se portaron durante todo el partido, así que muy feliz por eso y ahora mismo ya pensando en lo que va a ser el final del viernes, ¿verdad? ¿Y la sensación de haberle marcado? Sí, muchas sensaciones en unos segundos, ¿verdad? Feliz porque yo estaba buscando mi gol también y bueno, marcarle a Olimpia, que le tengo tanto cariño y es realmente, no sé, una sensación muy rara, ¿verdad? Querer festejar y no hacerlo contra Olimpia por el respeto que le tenés, así que bueno, me tuve que comer todas esas sensaciones que tenía después del gol, ¿verdad? Jorge, ¿qué había pasado en ese primer tiempo? Porque antes de que marques, Olimpia estaba para marcar el segundo, ustedes filtraban mucho, había muchas dudas defensivas, pero sin embargo robaste esa pelota oportunamente para darle a Marcelo, Marcelo te esperó, aguantó y llegaste para definir y fue en el momento más oportuno el gol que marcaste, Jorge. Sí, creo que Olimpia estaba manejando durante los 20 minutos del partido, en donde en 2-3 toques estaban llegando tranquilamente. Nuestros carrileros no estaban rompiendo líneas, no estaban aprovechando, ¿verdad? Porque los laterales de Olimpia sabemos cómo juegan, van todo el partido, así que estaban más bien preocupados por eso. Entonces, nosotros con Marcelo, los delanteros, en donde nos tocaba tratar de golpear o contragolpear, ¿verdad? Las oportunidades que tenía, bueno, una pelota que creo que Mateo Gamarra entregó mal y en donde a mí, en donde la jugada necesitaba hacerlo de un toque y gracias a Dios bastante bien, ¿verdad? Y ni qué decir lo de Marcelo apretando al central a Antolín, creo que era, y llevándole hasta el arco para poder dejarme un panorama más bien tranquilo y poder definir al gol. Bueno, cortaron a ver, 8 partidos que no ganaba Tacuarí. En el 9º ganan buscando la confianza, no para levantar cabeza, porque están en la zona roja del descenso, Jorge. Sí, creo que yo no vengo contando cuántos partidos nos vienen ganando, pero sí necesitábamos esta victoria para tratar de salir de la zona roja, para que el plantel tenga confianza, y yo creo que fue en el momento justo del campeonato, porque esto es lo que queríamos, y más todavía contra un equipo grande que es Olimpia, ¿verdad? En donde yo creo que nos va a dar confianza y tranquilidad para poder trabajar y encarar todo lo que resta del campeonato, ¿verdad? Que va a ser muy difícil y muy duro. ¿Y qué dijo Regis, Jorge? ¿Hay premio especial? ¿Cómo arreglaron este partido? Y creo que ya estaba todo pactado el premio, antes del torneo se planificó todo, muy bien planeado todo lo que es la parte gerencial, de verdad que lo que están poniendo los premios, así que se respeta eso. Ya viene de parte personal de Regis, si es que quiere poner más premios o no, pero de parte gerencialmente y del club ya está todo planificado, así que lo aceptamos todo y estamos todo tranquilos y conforme con lo pactado. Gracias, Jorge, felicidades. Muchas gracias y cuando guste. Muy amable. Jorge Ortega, jugador de Tacuarí, ex Olimpia, le marcó el empate 1-1 transitorio a Olimpia, que ganaba 1-0 y terminó perdiendo 2-1 sobre la hora. 93 minutos el gol de Tacuarí. Podemos aprovechar el tiempo en televisión. Vamos con Antolín Alcaraz. Julio Cáceres volvió a apuntar a los jugadores. Y dijo que dimos todo, creo que se expresó mal, pero lo que quiso decir es que se facilitó todo para esta derrota. Claro que, yo me quedo con eso. Muy fuerte fue su frase. Sí, que prácticamente sí, habló de regalo, sí, de regalar. Escuchándole a ustedes en el retorno y después viendo el partido, el primer tiempo era para que Olimpia esté goleando. Sí, totalmente, inclusive después del 1-1 Olimpia y además lo que hace Mateo Gamarra. Sí. Entonces, yo creo que el partido lo pierde Julio en el segundo tiempo, pero los jugadores lo perdieron en el primero. O sea, Olimpia el sábado mostró una cara tan mala que si vos le apuntás a los jugadores tenés razón, si le apuntás al técnico tenés razón, pero si vamos a una cuestión de cronología, el técnico puede decir, mira, se preparó el partido y estaban para ganar 3-0 y lo desaprovecharon, porque eso de Gamarra
Claro, y por eso le preguntaba a por eso Jorge. le preguntaba a Jorge Sí, con el tema porque de- era un momento en que Olimpia lo tenía contra las cuerdas. Estaba al caer el segundo gol de Olimpia y se equivoca Gamarra y Ortega y Fernández hacen una jugada entre dos jugadores que destartala toda la defensa Como de Olimpia. también, en el segundo tiempo, yo no sé si Julio pensó que era el partido contra Guaireña, donde ya había quedado con uno menos por lo de Richard Salinas, que Sarki le hizo un homenaje en Ciudad del Este el sábado, porque eso de meter a Recalde de doble 6 contra un equipo que ya está destartalado, pero Tacuaré estaba Bien armado, bien entero armado. físicamente, Sí. entonces ahí me parece que hay dardos para todos de un Olimpia que por lo menos cambió la ecuación, que venía jugando mal los primeros tiempos y mejoraba en el segundo tiempo. El sábado jugó un primer tiempo más que interesante. Cuando el juvenil se engancha, más allá que tuvo una situación desperdiciada, pero fíjate cómo repercutió en el rendimiento, pero hubo una ineficacia muy grande a la hora de definir las situaciones que había generado. Vamos a Antolín Alcaraz. Julio César Cáceres y el hincha opina. Vamos a escucharle atentamente a Julio Cáceres, por favor. Amargura, sensación de tristeza. Creo que perdimos la chance de sumar y cometimos muchos errores y lastimosamente no supimos aprovechar también nuestra chance, pero más que nada fueron errores muy puntuales que nos costaron el partido. Corregir las cosas porque hoy por hoy nosotros somos los responsables de lo que pasa acá adentro, asumirla. No tirar culpa a ningún lado, sino más que asumir la responsabilidad. Hoy perdimos porque no fuimos eficaces tanto en defensa como en ataque y listo, hay que mirar para adelante y tratar de mejorar, ya no se puede hacer nada. El análisis no es nada agradable hoy por la forma que especialmente encaramos este partido, la forma que se comportó el equipo, la forma que prácticamente dimos los 3 puntos, ¿verdad? El análisis tiene que ser más con los jugadores, sentarse a analizar de la forma que jugamos y también que hoy no fuimos tampoco contundentes, ¿verdad? Yo creo que como había hablado con los muchachos, en esta parte del año se juegan muchísimas cosas, no va a haber ningún momento rivales pequeños, chicos, sino hay que demostrar y hay que concretar para ganar los partidos, que nosotros lo necesitábamos mucho y al final perdimos ese camino a última hora y al final nos quedamos con la mano vacía para después de este partido. El hincha opina. Y esperemos que en las próximas fechas se pongan las pilas porque el primer tiempo para nada y el segundo tiempo como parece que ya no entregamos ya. Vamos, fuerza Olimpia, esto no termina. Una vergüenza. Desastre el equipo, no tiene... demasiado evidente el juego, no hay sorpresas, son lentos. Imagínate un equipo como Tacuari que te gane, impresionante. Y que lamentablemente yo aposté con mis amigos a que iba a ganar Olimpia por un gol, pero lamentablemente ahora debo 5.000. Y un saludo para mi abuela Chinú y a mi mamá. Era Mati, era el cambio. Hasta yo voy a poder jugar mejor que ellos, que algunos. ¿Te vas triste, te vas decepcionado? Triste. Julio Cáceres se tiene que dar cuenta que esto no está para el Olimpia. ¿Por dónde pensé que pasa el problema? Y él, no sé, ¿qué es lo que le pasa a los jugadores? Ya no pone huevo, no tiene que jugar. En Olimpia no se tiene que jugar así, viejo. ¿Qué crees? Nos vamos re tristes. ¿Qué vamos a hacer? Un partido que teníamos que asegurar. Yo esperaba más de Olimpia, pensé que íbamos a ganar, pero perdimos, pero conseguí la firma de algunos jugadores acá. Este solo partido hay que ganar, después esto no podemos recuperar. Es muy difícil, estuvo mal Olimpia, tuvo que haber aprovechado las oportunidades. Julio César Cáceres, dedicate al modelaje, hermano, o sea, un desastre. Un desastre los jugadores. Planteó bien Tacuarí, le felicito a Tacuarí, planteó muy bien el esquema, el táctico, jugó muy bien Tacuarí, bueno, a seguir a fuerza Olimpia, a seguir trabajando Olimpia. Bien Tacuarí, merecido el triunfo, la verdad que jugó muy bien, bien planteado, claro. Una pena, esto es muy triste. Estos jugadores parece que no dimensionan en dónde están, no entienden, no conocen el peso de esta camiseta, no mojan nada. Ahí está. Me llama la atención lo de Julio cuando dice dimos los 3 puntos y hay que sentarse a hablar con los jugadores, dice. Sí. Claro. Por eso yo traté de buscar... que apunto otra vez a los jugadores. Y al decir que se facilitó, o sea, yo trato de... No, pero cuando dice, pero arreglónse, él me dice,
dimos los 3 puntos, dice. Sí, que regalaron. Porque textual, no, es que Sí. yo textualmente Sí. estoy repitiendo. Sí. ¿Podés poner otra vez, Verita? Dimos los 3 puntos y hay que sentarse a hablar con los jugadores, dice. Sí. Él estaba O sea, muy no molesto. no es autocrítico él. Tenemos que sentarnos a hablar, en todo caso, porque lo que dice es, dimos los 3 puntos y hay que sentarse a hablar con los jugadores, dice. Sí, sí. Y en otra parte El dice... primer tiempo tiene razón. O sea, Olimpia no jugó mal el primer tiempo. Pero es normal que Derli falle lo que falló. Se puede entender lo que Hugo Fernández tiró allá, fue a la calle, Pero ¿verdad? esta no es una nueva fricción entre el técnico y los jugadores. Yo creo que el técnico también juega su partido. Es Porque que, yo jugador, ¿por qué? Julio Cáceres la vez pasada ya habló del tema de dice que se dio cuenta recién ahora, no entiendo. No, Bruno, pero Después de más de un año de... No, los jugadores se ganaron ahora esto. Tienen que aguantar todo. Tienen que dar la espalda, o sea, aguantar, porque definitivamente horrible fue el Pero partido ¿cuál fue segundo la tiempo. licuota del técnico? Lamentable. Del cuerpo técnico? Para mí los cambios en el segundo tiempo Y- donde desequilibró demasiado. O sea, yo, ¿sabes? Ustedes que estuvieron en cancha capaz tengan otra lectura, Fabio y Gabriel. Yo lo que entendí de Julio, y ahí sí le encuentro error al técnico. El primer tiempo me parece toda de los jugadores. O sea, no me imagino a Julio diciéndole a Mateo, Gamarra, tira ese ladrillo que tiraste para los dos de Tacuaré. Pero en el segundo tiempo y allí es donde Julio también tiene que aprender. El partido en el primer tiempo estaba tan fácil. El 1-1 fue mentiroso. O sea, el gol de Tacuarí es un accidente. Olimpia mereció hacer 2 o quizás más. Y yo lo que percibí es que cuando ustedes informaban los cambios, esperaban, pues esos son los cambios contra Guaireña. Sí. Los cambios de cuando el equipo rival ya está diciendo, yo ya no quiero jugar más, yo voy a defenderme como sea. Entonces, porque él mete cambios que terminan desequilibrando al equipo. Pero quiso ganar, Dani. Eso puede Ya ser un sé. equipo grande, pero tiene que pensar en el arco de enfrente. Pero, a ver, yo no sé hasta qué no. punto eso porque Olimpia le faltaba juego en el ahí- segundo tiempo. claro, y ahí Fue muy también distinto. los cambios, los que ingresaron, ¿qué hicieron por el bien del equipo? Nada. Brian, Muy nada. poco. Walter González, ¿Me poco, puede nada. decir mal ubicados? No. Hugo Derly Fernández jugó- González, brillante primer tiempo, se llamó a silencio, desapareció en el segundo tiempo. Y después también este Olimpia no tuvo, porque vos... ¿Por qué sí que Derly jugó brillante el primer A mí me gustó Derly el primer tiempo. Pero a ver, vale, esto es lo mismo cuando hablemos de Cerro, con el tema de Martins. O sea, en algún momento sí. Y acá inclusive nosotros decíamos, no, pero no le alimentan que esto... No, pareciera que hay gente que hay una especie de negación. Vos al delantero lo que le pedí es definición. Claro. Y Moreno Martín jugó nuevamente mal en Ciudad del Este. Vos le tenés un tipo como Derly, que es el diferente, que es el distinto. Pero él tuvo 2-3 situaciones. Sí, hasta en el gol correcto. estaba Alejandro Silva. No, erró, pero se movió, se Yo creo mostró. que lo que va a apuntar Ariel, el tema de que Derly jugó para el equipo. funcionamiento. En, en función al equipo, Ok, él sí. dio lo Su, suyo. le dio- su movimiento, por ejemplo, fue el que desarmó a todos para el gol por más que tiró por el travesaño. A mí lo de Paiva me gustó. Claro, lo de Sí. Paiva, claro, una combinación, ¿verdad? Pero ese movimiento, cómo él busca el pequeño espacio, es mérito absoluto de un jugador de mucha jerarquía. Y como después le Derly da un González. pase gol a Bruno Recalde. Me gustó lo del sub-19. Bien Recalde, Fíjate muy que bien jugó. Por eso yo era de la idea que a mí el tema de un sub-19 que no se consolidaba repercutía directamente en el funcionamiento del equipo. El sábado, el sub-19 no es que solamente aguantó, es más, él arranca el segundo tiempo. Y Julio, me parece que ahí también el famoso recurre al cansancio. Ustedes también marcaban, o sea, era para salir y vos sabés que el chico no va a salir a decir, no, yo estaba bien, porque ahí lo van a, pero la lista ultra negra le van a colocar. Pero, por eso yo te digo, en el primer tiempo, yo estoy de acuerdo con Julio César Cáceres. En el segundo tiempo no, porque yo he visto cosas. Mira, ustedes dicen, no, pero los cambios bien. Pollo Recalde doble 6. Eso hacerlo cuando el rival quedó con 10 o con 9. El rival es un equipo que le hizo sufrir a Cerro hace dos fechas. Y fíjense el gol que marcó para la gente de la radio. Y le decimos que el gol, el segundo. Una sí. sucesión de toques muy rápidos de Tacuarí, jugando bien, llegando bien al área. En ese momento Olimpia estaba desesperado. Yo les digo unas cosas. Olimpia llegó 3 veces en el segundo tiempo. 2 disparos de media distancia. Una de Mateo Gamarra, que pasó por encima del travesaño. La otra del Pollo Recalde, que pudo de alguna u otra manera inquietar a Servín, que sacó con los puños para asegurar, pero tampoco fue una volada espectacular. Y la tercera, el regalo del Chico Martínez, que rechaza hacia la media luna, Para hacia Martínez, adentro. para Fernández. Le regala a Hugo Fernández y Hugo Fernández tira a la gradería norte donde no había nadie. Entonces fueron las 3 únicas jugadas. Olimpia pobrísimo en el segundo tiempo. Con ese nivel
No. Y defensivamente muy mal también, porque en ese gol, cómo está parado Olimpia por la pelota. Con ese nivel. Hasta Saúl en los falló dos en goles. el cruce contra Pedroso. Y después estaba solo Antolín, retornó tarde Gamarra. Y le hizo superioridad numérica sobre su propia área de Tacuarí. Olimpia para el gol de Valdés, que se produjo en el minuto 48. Ya no hubo tiempo ni de reacción. Ahí el que sale mal es Salcedo. Salcedo sale a romper, no llega. Eso genera el desequilibrio del resto de la defensa. Por eso Salazar tiene que hacer la de Antolín. Antolín nunca vuelve y Gamarra queda solo. Y el tema de no tener oficio. Pero acá, y vamos a lo de Cerro, 6 puntos le está sacando hoy Olimpia a Cerro. A Libertad también. A los dos. Que pintábamos que le iban a pelear el campeonato de Cerro Porteño. ¿Verdad? Guaraní ni hablar, Guaraní perdió también. Guaraní perdió sobre la hora. Ayer. Guaraní creo que está con 4 o con 3. Guaraní está con 4. Con 4 puntos, ¿viste? O sea, peor, está 8. Lo que pasa es que puntualmente lo de Olimpia, Bruno. Ahora juegan el fin de semana, el sábado juega Puntero versus escolta el Cerro Nacional. Porque hoy el que le pelea el campeonato es Nacional. Pero aguántame, muchachos, por favor. Vamos al Brian Zamudio, Chiqui Arce, el hincha opina, una fiesta en Ciudad del Este. Ya vamos a seguir hablando de los resultados del campeonato, hay muchas noticias. A ver, dale. Y la verdad que muy contento, ¿verdad? Porque hoy estoy frente a mi gente, estoy en mi ciudad. Brian Zamudio. No podía ser otro lugar, no podía ser otra noche, tenía que ser en Ciudad del Este. Y la verdad que sí, muy contento, como te dije, creo que no podía ser otra noche. Estoy muy contento, estamos por un muy buen camino, el equipo hoy trabajó muy duro, también enfrentamos a un equipo muy dinámico, pero al final el equipo insistió y llegamos a los goles. Y la verdad que sí, yo creo que tenemos 2 partidos muy difíciles, pero ahora tenemos un partido mitad de semana por la Copa Paraguay, entonces tenemos que ir al pie de la letra. Como te dije, estoy muy seguro que el equipo va a recuperar y va a trabajar muy bien esta semana. No podía ser mejor, estoy muy feliz, y también a toda la gente que vino a apoyarme hoy, porque es algo muy meritorio para mí también, porque después de mucho tiempo estoy jugando en mi casa. En cuanto al juego, yo creo que merecimos ganarlo. Tuvimos nuestra chance en el primer tiempo, a pesar de algunas imprecisiones, algunos malos recorridos defensivo y ofensivo, pero en el trámite general yo creo que nos facilitó el hecho de tener un hombre más y tener esos 2 rápidos por fuera. A partir de ahí conseguimos pisar mejor el área, ocupar mejor la cancha y terminar mejor la jugada como no lo habíamos hecho en el primer tiempo. En Cerro, en Olimpia, yo creo que no se evita. Cuando estás ahí tenés que ganar cada partido, si no después. Y nosotros conocemos perfectamente el mundo Cerro. Acá no hay que piscar, porque si piscas te volvés cartera, ¿verdad? O sea, hay que ganar, hay que entrenar bien, hay que aprovechar los momentos. Los cuerpos técnicos, los entrenadores de turno tienen que hacerlo mejor, porque si no, chao. O sea, sabemos cuál es nuestra carga. No sé si podemos ser tomados como el candidato 1. Yo creo que Libertad tiene un gran elenco, Olimpia comenzó bien, Guaraní está intentando ahí, Nacional se metió de inicio. Yo creo que va a llevar un tiempo como para perfilar al candidato 1. Pero nosotros tenemos, así como dije la semana pasada, marcado en la frente de que sí o sí tenemos que campeonar siempre. El hincha opina. Sí, buenísimo Cerro. Muy buen triunfo. Sí, partidazo lindo. Gran partido, espectacular. De Encarnación. Para el público del Este. Claro que sí. De Encarnación estamos viniendo para apoyar a Cerro. Y después espectacular Cerro. Ser espectacular. Como siempre apoyando acá en el estadio. Después de mucho se vino acá a la fiesta Ciudad del Este y como siempre ganando. ¡Vamos Cerro, carajo! Lucena a nadie, pero Cerro, el equipo está mejorando. Cerro campeón. ¡Vamos Ciclón, carajo! ¡Vamos campeón! ¡Grande Cerro, carajo! Hola amigos, súper bien, con el equipazo, Cerro, campeón. Fuerza Ñamarilú, Fuerza Dora. Cerro el mejor. Cerro, carajo. Martín, andate a Bolivia, Martín. ¡Vamos Cerro! ¡Vamos Cerro! ¡Cerro campeón! ¡Vamos Cerro! Puntero hay uno solo. Aguante el Ciclón querido, toda la vida. Vamos Cerro, carajo. Muy bien. Gracias. Sí, claro que sí. ¿Cumplió con todo aquí? Sí, aquí con mi nieta. ¡Cerro campeón! ¡Fuerza Cerro Porteño! ¡Vamos Cerro, más espectacular por Ciudad del Este! Bueno, ahí está la gente, finalmente 18.000 ingresantes, 18.000 y algo, ¿verdad? De ingresantes.
y la recaudación de 800 millones, estábamos pasando después del partido ya. Pero mucha gente, yo creo que algún maquillaje, ¿verdad? Pero deja como lección que Ciudad del Este responde cuando hay un espectáculo que vale la pena. Solo Olimpia, Ameliano, Cerro. Imagínate, acá los otros 5 partidos, ¿cuántos recaudaron en área metropolitana? O sea, deben buscarle la vuelta. Y yo me imagino que porque el sábado vos contabas lo del 12 Bruno, acá hacíamos el tema del fixture y veíamos lo de General Caballero. Que 12 lo lleva Olimpia, lo quiere llevar a Olimpia Ciudad del Este. Se habrán agarrado la cabeza con el gol de Iván Valdés. Porque si Olimpia sigue así... Vos sabés que en Sajonia el sábado, 38.850.000 guaraníes de recaudación, 1.090 ingresantes. Ingresantes, dice. Lo que pagaron fueron menos, ¿verdad? Pero se llegó a esa cantidad, casi 1.100 personas. Por eso, o sea... Y en Libertad 4, Resistencia 0 y 2 Octubre 1, Guaraní 0. El Resistencia, vamos a ver si hay reporte. El de Guaraní, sí, 5.620.000 guaraníes por 267 pagantes, 594 ingresantes, casi 600 personas llegaron a ver el partido. Y también, o sea, porque, a ver, uno entiende a los que quieren llevar todo esto al antagonismo del Olimpia Cerro, Cerro Olimpia. ¿Qué decir el partido? Si Chiqui hubiera dicho, no, yo me quiero quedar en Asunción porque tenemos Copa Paraguay a mitad de semana, se hubiera jugado en la cancha de River e iba a tener un marco muy parecido al que vos citabas de Tacuaré Olimpia. Por eso iba el tema del este del país. Y cuando se le ofrece un buen producto, van con fuerza mayor después de un tiempo importante. Olimpia ante Sol, Cerro ante Ameliano, y fíjate que esa plata de los socios y los hinchas de Cerro y Olimpia no van a las arcas de esos clubes, van a las arcas de los equipos que buscan ese negocio. Pero eso al margen, por eso, para cerrar por lo menos en el espacio de la televisión, lo de Olimpia es lo de Olimpia, el tema de 2 triunfos y 2 derrotas. En los 4 partidos vos tenés puntos a preocuparse. En lo de Julio César Cáceres, él puede decir, muchachos, yo contra Libertad ni siquiera di conferencia de prensa y tiré el tema del arbitraje, que capaz 2, 3, quienes no ven el partido. Agarraron. Sí, nosotros perdimos porque nos expulsaron. O sea que el tipo que con 2 neuronas vio el partido dice, no, se jugó mal. Contra Tacuaré ya dice, no había. Y en el caso de Cerro, porque hay un fenómeno, el tema de las expulsiones. Porque otra vez en el tema de... No, pero esa expulsión, Chiqui mismo reconoció. Hasta la expulsión de Sarkis, Ameliano le estaba haciendo un muy buen partido. Muy buen partido. Y Cerro no encontraba la vuelta. Y en Cerro, si uno tiene que encontrar algo positivo de los 4 triunfos, es que Chiqui ha leído bien y ha hecho el cambio que necesitaba el partido. Muchas veces, producto de eso, viene una expulsión, como ante Sol. Él ajustó el tema de la presión y lo que era un dolor de cabeza del equipo de Guiñazú terminó siendo 2 tarjetas amarillas en 3 minutos de Núñez. El sábado, lo que Chiqui busca con el tema de ampliar la cancha no tuvo nada que ver con la irresponsabilidad de Sarkis. Entonces, termina facilitando notablemente el 11 contra 10. No, es que Cerro ya estaba mejor que Ameliano. A mí me recordó mucho, Bruno, Ariel, Fabio y audiencia, lo que vimos el sábado en Ciudad del Este, con la de Richard Salinas contra Olimpia. Típico partido donde el grande no le está encontrando la vuelta y el chico está manejando y viene una irresponsabilidad, ¡paf! Y después termina. Mira que en cancha pareció menor, pero después en la reiteración vos ves que Sarki hace un movimiento de más. El famoso pudo haber evitado y el famoso le espera para darle el golpe a Beto Espínola, y para mí eso y los buenos cambios permitieron que Cerro gane al final con holgura con lo de Brian Zambuyo. Y sobre todo lo que ha de estar pensando también Marcelo Moreno Martins, porque llegó, hace rato se lo espera, alternando, hasta ahora contado con los dedos de una mano los buenos partidos que pudo hacer, o los lapsos de un partido bueno que pudo hacer. Y con respecto a que llegó Brian Zamudio, se consagra en Ciudad del Este, en su lugar, haciendo buen partido, ya venía arrastrando eso, venía bien. Fabio, el que es malo con la estadística, ¿sabes lo que te va a decir? Que Brian la vez pasada ya hizo la cantidad de goles que hizo Moreno Martín en el torneo local. Totalmente. Porque Marcelo Moreno Martín tiene 3 goles en su estadía en Cerro. 2 por el plano local, el gol muy emotivo del cuarto del 4 contra Libertad, y aquel empate transitorio contra Sol, que no le sirvió para nada porque después terminó perdiendo. Y había marcado en Santa Fe. O sea, fíjate que si vos querés discriminar y contextualizar los goles, ninguno de los 3 goles de Marcelo fue importante.
Porque uno fue el cuarto de un 4-0, uno fue un empate transitorio de un partido que se perdió y el otro fue un descuento. Me dirás, no, pero ese gol fue el que permitió que Cerro se clasifique a octavos a pesar de haber perdido el clásico el 25 de mayo en la olla. Brian hace un gol que significan 3 puntos. Eso si vos querés encontrar el lado sádico de la estadística, pero lo que no se puede negar es que sale Moreno Martín, entra otro y el equipo juega mejor. El que sea, de esa hay varios partidos. Sí, totalmente. Es que Cerro volvió a apostar a abrir la cancha, con Galeano por izquierda, con Enzo Jiménez por derecha. Eso hizo muy bien, Chiqui. Entendió el juego. A Guaraní le pasó, vi ayer el lapso, Fabio. Sí. Guaraní también tuvo muchas ocasiones. Y ¿sabes qué? Yo no puedo entender, por Dios que no puedo entender, que desde hace meses se sabía que Guaraní necesitaba un centro delantero y no trajeron. Totalmente porque de acuerdo. Ferfer no, está jugando retrasado y yo no entiendo en todo caso por qué Jubero no lo hace jugar ya de centro delantero si no tiene. O sea, no, Guaraní llega pero no marca. Y Dos Octubre metió un golazo porque la tranquilidad que tuvo el jugador que le cedió el gol al autor del gol. ¿Quién es que le cedió? Vera. Primero Vera le da el pase al vacío. No, el que reside en el área y en vez de pegarle al arco agarra y le cede el pase. Después del palo Doldán. Sí. Bueno, hay una jugada de Cerro donde Toño Galeano entra solo y Jiménez estaba esperando el pase de gol. Bueno, eso no hizo el jugador de 12 de octubre porque se dio muy bien el pase, marca el gol 12 de octubre. Y lo de Guaraní realmente, qué bárbaro, que si va a jugar de esta manera yo creo que tiene que apuntar a Ferfer ya directamente como centro delantero. Presidente Héctor Melgarejo, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. El gusto es mío, Bruno. Saludos ahí a todos los que te acompañan. ¿Satisfecho con todo lo que vivieron el fin de semana? Y no, Bruno, o sea, obviamente lo importante por sobre lo económico era lo deportivo, ¿verdad? Y para Meliano fue un fin de semana terrible, de lo peor que tuvimos en el año fue el fin de semana de Meliano. Perdimos nosotros y todos nuestros rivales directos ganaron, ¿verdad? Sí, ganó 12, ganó Tacuaré. Ganó... Perdón, ganó Tacuaré y ganó 12 de octubre. Ganó General Caballero. Sí. Fue de lo peor, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Hay que reponerse lo antes posible, ¿verdad? No sé si viste la tapa de ABC el sábado, presidente. Contratapa. Sí. ¿Ah? Sí. Mi hijo hizo feliz estuvieron por la... ahí vos estabas con tu calculadora y cómo se llama ese papelito que va allí desenrollando. La bobina. No, para nosotros, como le dije, para nosotros todo es nuevo, todo es lindo, o sea, disfrutamos este momento, por más que la situación que tenemos en la tabla o de promedio, como fanático de la Meliano y sabemos de dónde salimos, estamos disfrutando, ¿verdad? O sea, hecho de ser tapa ABC para nosotros es increíble. Un par de años atrás donde estábamos y hoy día que se habla así del club, para nosotros lo único que nos resta es disfrutar, ¿verdad? Y lo del partido, presidente, 11 contra 11, bien el equipo, se estaba plantando, le estaba costando a Cerro. ¿Y qué te pareció lo de Sarkis y su expulsión? Yo le preguntaría si habló ya con Sarkis. Sí. Y por eso también. Totalmente realmente son criterios de vamos a decir, porque en el siguiente partido, que el de Olimpia Tacuarí, ocurrió una jugada inclusive mucho peor y no pasó nada, ¿verdad? O el pisotón que recibió Alfonso en el medio del campo de juego fue un pisotón muy inferior al que había hecho Sanguina en el partido contra Guaraní, y para nosotros sí fue roja, ¿verdad? Y en este caso fue amarilla. O sea, siempre hablamos de que a nosotros nos cuesta más también ese sentido, solamente porque somos chicos, no tenemos tanta fuerza o algo, ¿verdad? Pero sí, si uno viene a comparar jugada con jugada, se dan ese tipo de circunstancias. No sé si ustedes pudieron analizar ya lo del codazo que recibió el jugador de Tacuarí al inicio, nada más el encuentro contra Olimpia, y comparar con la de Sarki, ¿verdad? O sea, no sé quién estuvo mal o quién estuvo bien, pero en un caso fue expulsión y en otro no, ¿verdad? Héctor, yo coincido con lo que decide el partido del chico de Olimpia, Bruno Recalde. Porque inclusive si vamos a hablar de intensidad, me parece que fue más intenso lo de Recalde. Y lo que decía Iván Almeida, el jugador que salió Vargas, Alan Vargas, tuvo que salir porque no le paraba de sangrar la boca porque tenía frenillo, y con todo eso, y con el golpe, le rompieron la boca. Claro, y por eso entra Valdés. Exactamente. Pero a ver, yo creo que
y bien contabas. O sea, hay un marco que no se puede negar. O sea, con el grande siempre se es más tolerante y con el chico mucho más exigente. Y creo que desde ese lado también se tendría que hablar. O sea, yo no voy, Héctor, al tema de, porque al otro no le echaron, a mí tampoco me tuvieron que haber echado. Yo creo que vos le das elementos para que le echen al tuyo y estuvo mal que no echaran, por ejemplo, a un chico que, cuando analizamos el partido de Olimpia, dentro de los sub-19 jugó bastante bien. Yo creo que esa es la lectura del reglamento en las dos jugadas del sábado. Sí, no, claro. Y no sé, el pisotón que recibió Alfonso en el segundo tiempo de Carrascal también, ¿verdad? Eso yo comparo nomás la jugada a Jorge Sanguina cuando jugamos contra Guaraní, fue expulsión, ¿verdad? Y en este caso fue tarjeta amarilla. Pero bueno, es así como vos decís, a mí de la posición donde yo vi el campo del partido, yo vi más o menos a nivel del campo de juego, y en el primer tiempo me tocó ver el ataque de Ameliano y la defensa de Cerro, ¿verdad? No vi una sola jugada donde Polpito haya saltado sin que le empuje a Arce. Que no se cobra de un lado y del otro lado sí, ¿verdad? Pero como vos decís, un equipo grande y otro equipo chico, ¿verdad? Hablando del juvenil, vos sabés que nos gustó bastante ahí en cabina con Bruno, y yo primero no sabía que era juvenil. Yo pensé que era una innovación táctica de Humberto. El chico Gómez jugó bastante bien. Sí, es muy bueno Jonathan, goleador en su categoría y con una diferencia holgada. Imagínense lo que es en inferiores, ser goleador en un equipo como Ameliano, ¿verdad? Teniendo la diferencia en inferiores es mucho mayor la que marcan Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní, ¿verdad? Sobre el resto, y Jonathan se destacó ahí convirtiendo incluso 8 goles más que su perseguidor inmediato. Y le digo que él casi sin periodo de adaptación terminó el campeonato, hizo 2 prácticas en primera división, debutó contra Libertad y este fue su segundo juego, ¿verdad? ¿Jugador de ustedes? Un chico con mucho futuro y nobleza, y liga decirles de que ya recibimos sondeos sobre él, o sea, recibimos una oferta para que se vaya a probar en un equipo del extranjero, no una oferta de compra pase, sino de la posibilidad de que se vaya a probar en ese equipo, ¿verdad? Eso quiere decir que es jugador de usted, no es que vino a préstamo de un Libertad, Olimpia o Cerro. No, ese es puro mérito de los jugadores. En principio el profesor Humberto, que él es la cabeza de todo el cuerpo técnico, incluso de inferiores, para abajo, ¿verdad? Donde nosotros habíamos hecho unas pruebas y en esas pruebas le eligieron a él, ¿verdad? Y digo, nosotros empezamos 42 días después que el resto en las inferiores porque nosotros ascendimos muy tarde. También nosotros veníamos de 3 años sin jugar en inferiores, de no tener formativa, y hoy día ver que hay chicos amelianos llamados en las selecciones en diferentes microciclos para las selecciones de diferentes categorías, y uno de ellos es Jonathan, ¿verdad? Que de vuelta está convocado para esta semana, incluso para la sub-19, para la selección. Héctor, siempre fuiste muy claro con el tema de los números desde que se especulaba que podían llevar el espectáculo. Con esta recaudación de 734 millones, ¿Cuánto? 734 millones. No, mentira. Epa, ¿cuánto fue la recaudación? El informe que yo recibí de la empresa fue de 796 millones 20 mil guaraníes. 796 millones. Casi 20 mil guaraníes. Ok, de estos 796, 17.500 pagantes. No, yo no tengo pagantes, sí tengo ticket emitido 19.930. Ticket emitido es, o sea, vendidos. Capaz que en ticket emitido haya gentileza también ahí, ¿verdad? Sí. Pero me parece que ese número se acerca un poquito más a lo que vimos en Ciudad del Este. Eso es lo que yo tengo, no sé lo otro de dónde salió, pero lo que yo tengo al menos del informe, que es lo que esta tarde solamente me tengo que sentar con ellos para cerrar, es 796 millones 20 mil guaraníes y ticket emitido 19.930. Y con esos números, ¿cuánto le queda limpio? ¿Cuánto ganó Ameliano? Y recién después de cerrar todo esto, vamos a ver, pues yo calculo de 300 más o menos debería sobrar, ¿verdad? Con la mano en el corazón, porque sí, deportivamente fue una semana pésima, ganaron todos los rivales directos y ustedes perdieron. Dentro de todo un partido que ustedes dicen perdible porque el duelo de ustedes pasa por otros rivales directos. Si te dan a elegir nuevamente una fecha donde ganas este dinero inimaginable acá en Asunción,
y que los rivales ganen y vos pierdas, elegí lo mismo, decir, no, prefiero no acá mi recaudación de 5 millones, 10 millones, yo ganando, te hablo de solamente una fecha. Y realmente prefiero eso, prefiero ganar, o sea, respirar, no sabe la angustia que se siente estar ahí abajo. Para nosotros al menos que nunca sufrimos eso porque siempre estuvimos peleando ahí arriba en todas las categorías que nos tocó en el fútbol paraguayo y la situación que vimos ahora es angustiosa. Y hasta a veces ya desagradable, ¿verdad? La cara de felicidad que tuvimos toda la semana, bueno, hoy las caras no fueron muy alegres y felices, ¿verdad? Héctor, y con la experiencia buena en lo económico, ¿llevarían otro partido a Ciudad del Este? Sí, claro, o sea, siempre y cuando las circunstancias sean iguales, sí. Ahora fueron circunstancias excepcionales, ¿verdad? Que yo veo que para que se vuelva a repetir un monto así, debería ser algo superior, ¿verdad? Nosotros le llevamos a Cerro después de 3 años, puntero invicto, en un día y un horario inmejorable, que también se dio, ¿verdad? Y después un clima también que se prestaba a todo, ¿no? Y lo que sí me comentaron la gente allá del este, que se sorprendieron, que en nuestro caso fue al revés. La venta grande se dio al comienzo de la venta y los 2 últimos días nosotros casi no tuvimos movimiento. O sea, yo no sé si ustedes notaron cuando llegaron al estadio que la boletería estaba vacía. Sí. Los 2 últimos días, casi el jueves, viernes, el viernes sin movimiento prácticamente. El sábado se movió alguito a la mañana, pero casi nada. Gracias, presidente, muy amable. No, por favor, a las órdenes, cuando gusten. Adiós. Héctor Melgarejo, presidente de Ameriano. Vamos hasta Gerardo, está hablando Enzo Jiménez, conferencia de prensa, jugador de Cerro Porteño. Sí, para escucharlo. Hola Enzo, ¿cómo estás? Enzo, fuiste gravitante en aquel Apertura 2020 en el cual Cerro Porteño ganó el título, llegando por derecha, cerrando, marcando goles. ¿Cómo que te costó un poco de un tiempo a esta parte con altibajos y ahora como recuperando de vuelta la confianza, entrando en el segundo tiempo, aprovechando las oportunidades que tenés? ¿Qué falta para que vuelvas a ser aquel Enzo del 2020? Y obviamente ahora en un gran momento, analizando, reflexionando un poco, ¿qué pensás con respecto a eso? Sí, todo se consigue con trabajo, ¿verdad? Uno siempre entrena día a día, eso quedó demostrado porque al ingresar también rendí la vez pasada. Eso es lo que estoy buscando, tratar de alcanzar el nivel más alto que puedo dar para siempre dar lo que pueda para Cerro, ¿verdad? Que es un club que debo mucho, que me abrió las puertas y en el 2020, en el 2021 he ganado 2 títulos en 2 años y eso es gracias al trabajo que siempre hago. Soy un chico que siempre le mete duro a los entrenamientos para poder siempre estar a tope, como te digo. Matías Lugo, Radio 1000. Enzo, buenas tardes. Teniendo en cuenta de vuelta el presente que ya mencionaron los compañeros, que mencionaste vos, y teniendo en cuenta la manera en que por ahí Cerro perdió puntos importantes en la apertura que se le escapó de las manos, ¿qué tipo de errores como equipo se debería evitar en este campeonato para que puedan consagrarse en el clausura, que es significativo y casi obligatorio para Cerro? Sí, así como así tropezamos en algunos partidos en la apertura, por eso no logramos el título. Hicimos una gran campaña de igual manera, con 50 puntos no pudimos ser campeones, es puntaje como para ser campeón, pero no se pudo. En esta clausura trataremos de no tropezar y buscar lo más alto. Siempre trabajamos para eso, para poder ganar todos los partidos si es que se puede, y ojalá que podamos conquistar esta clausura. Lo buscaremos con trabajo y mucho sacrificio. Matías Cuevas, Radio Chaco Boreal. Bien, ¿cómo estás? Mencionabas lo que te pedía el profesor Francisco Chiquiarte, el jugar simple, ir por las bandas, tirar los centros, tratar de asistir. En esa misma posición que es la tuya, veíamos a Fernando Velar en los últimos partidos, que tiene características diferentes, inclusive el técnico probablemente le pida cosas distintas, que es encarar hacia el medio, buscar la diagonal y filtrar pases. ¿Cómo verías vos la complementación que podrían tener ambos en la cancha jugando quizás los 90 minutos o cómo podrían compartir la cancha posicionalmente hablando? Sí, Fernando es un jugador muy distinto a mí, tiene mucha habilidad, mucha técnica. Yo soy un jugador con mucho más despliegue, creo que somos de distintas características. En el profe nos pide a cada uno lo que puede dar, eso es así siempre. Yo hago eso, él hace eso. Y
sería lindo jugar con Fernando, ¿verdad? Así como decía, él es un jugador con mucha técnica, te pone los pases donde mejor ve, tiene mucha visión. Y eso el tiempo lo decidirá y el trabajo. Uno trabaja para ser titular y o sea, todo el plantel trabajamos para ser titular y uno se gana el puesto en los entrenamientos y también en los partidos ingresando o cuando le toque ser titular. Arrancamos la segunda ronda de preguntas. Nelson Rivera, Radio 1. Enzo, dentro de tu gran partido hubo una acción prácticamente terminando el encuentro donde Galeano gana en velocidad y vos le venías pidiendo el pase y al final él decide otra cosa. Y obviamente la calentura de que no te pasó. ¿Le hablaste luego? ¿Qué sentiste en ese momento? Porque estaba solo, era cuestión de poner el pie. ¿Le pudiste contar algo? Sí, hice un pique de nuestro campo para poder acompañarle. Galeano es muy rápido y traté de alcanzar su velocidad también para poder llegar ahí al área cerca. Y él decidió tratar de ganarle al defensor y definir, pero no pasa nada. Son cosas que pasan en el partido. Uno siempre decide lo mejor y seguramente para él eso fue lo mejor. Y después sí le reclamé un poquito, pero me dijo que no me dio. Todo tranquilo, no pasa nada, siempre nos arreglamos en la historia. Gerardo Figueredo, ABC Carinal. Enzo, ¿cómo haces particularmente? Porque no por ser reiterativo en las preguntas, porque cuando hablamos contigo, ¿cómo haces particularmente para ganarte un puesto en el equipo titular? ¿Eso te juega en la cabeza para bien o para mal? Porque el plantel de Cerro es muy rico, ahora no tenés cabida, pero esta vez te llamaron al segundo tiempo y lo hiciste muy bien. ¿Cómo te trabaja eso, en lo mental por sobre todo? No, siempre para bien. Si uno no está, siempre tiene que apoyar al equipo, tratar de ir para adelante todos juntos para poder lograr el objetivo, ¿verdad? Y hoy día no me está tocando ser titular y ingresar en los segundos tiempos, es siempre trabajar para poder rendir cuando me toque. Es como te dije y le dije a tu colega, uno trabaja para ganarse siempre la titularidad, pero si no se está dando es por algo emotivo, ¿verdad? Y una vez más te digo que eso se consigue un trabajo. Pedro Torres, Tigo Sport. Enzo, yo quisiera volver a tocar el tema que tocó Nelson en la primera pregunta. Habló Claudio en su momento y dijo el tema de estar bien fuera de la cancha para poder estar bien adentro. Fernandito el otro día mencionó tema físico y además mental. No deja de ser una realidad que de repente la gente en algún punto como que se agarró con Enzo Jiménez. Vaya uno a saber por qué. Pero vos nunca dejaste de estar, siempre demostraste poder estar presente, ser una opción, hasta rindiendo alto como ha pasado en los últimos partidos. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Porque hoy día pasa que mucho a veces se critica y poco se piensa en lo que mentalmente puede estar pasando con un jugador de fútbol que además el fin de semana tiene que rendir o si no la cosa se vuelve peor. Sí, son cosas que pasan en el fútbol. Uno tiene que saber sobrellevar todo. Esto es para gente de mentalidad fuerte. Siempre hay que estar de la cabeza fuerte. Tenemos el psicólogo en el club y el que quiere siempre se va y salga con él. Y yo siempre me voy y hablo con él. No tengo ningún problema en ese sentido. Trato de trabajar en todos los aspectos. Como te dije, esto es un trabajo colectivo y todo el staff estamos completos para hacer ayuda de cada uno. También los compañeros son ayuda para los más chicos, los más grandes también escuchan a los más chicos. Es un grupo muy unido, muy lindo y es eso lo que nos está llevando a ganar los partidos, a empezar de gran forma después de habernos eliminado de la Copa, arrancar así ganando todos los partidos. Es porque el grupo está fuerte, el cuerpo técnico está unido con los jugadores, él está completo, como te dije ya hace un ratito. Ernesto Jiménez, Radio 780 AM. Enzo, decías en la anterior consulta de que todavía no están alcanzando el nivel que ustedes quieren. ¿Qué te parece falta todavía para alcanzar el tope que están buscando ustedes y también el cuerpo técnico de Cerro? Sí, ya habremos demostrado niveles mucho más altos desde que llegó el profe Francisco. Estamos tratando de alcanzar ese tope futbolístico que en algún momento demostramos, ¿verdad? Y partido a partido creo que eso se está viendo, que estamos mejorando mucho, jugando cada vez mejor. Y creo que con el trabajo es nada más eso lo que está faltando, de trabajar y tratar de llegar a tope
a final de campeonato, ¿verdad? Jorge Izquierdo, Universo 970. Enzo, ¿cómo vas notando la competitividad en cuanto al puesto? Porque bien lo tuyo es volante por derecha, hay también a veces Juan José Jiménez arranca, por ahora Fernando Velar, un poco más hacia atrás Isaías, Toño mismo puede jugar por esa zona. ¿Cómo lo ven ustedes dentro del plantel? Y también consultarte cómo ven el arranque de este torneo, porque parece un poco irregular para los demás equipos en contrapartida a lo que es Cerro Porteño, que está ganando todos sus partidos. Sí, somos varios jugadores que podemos cumplir ese rol de jugar por derecha. Pero como te dije, uno de los entrenamientos muestra lo que puede dar. El cuerpo técnico se fija mucho en eso, creo, y como te dije, trabajamos siempre en los entrenamientos a full para poder estar a tope y que el profe pueda tener un problema lindo, como se dice, de saber a quién poner, porque estamos todos en un nivel muy alto, ¿verdad? Matías Lugo, Radio 1000. Enzo, quisiera ahora detenerme en la figura de Francisco Arce. Hablábamos y hablaste también de lo importante que es llevar en lo mental, lo importante que es la disciplina, pero fuera de las charlas técnicas, futbolísticas, tácticas, él tiene ese trato contigo, te suele hablar en cuanto a lo que no es lo futbolístico, o de por ahí él se centra más solamente en lo que son los trabajos justamente de estrategias. No, el profe Francisco es para nosotros como un padre para todos, para la mayoría. Desde que llegué acá ya le conocía de General Díaz, compartí con él ahí creo de un tiempito, y desde que llegué acá él para mí es como un padre, me aconseja en todo sentido, lo que sea dentro del campo de juego o fuera del campo de juego. Es una gran persona y la verdad que me debo mucho a él, también como me debo mucho al club. Matías Cuevas, Radio Chaco Boreal. ¿Qué tal, Enzo? Se viene el debut de Cerro Porteño para la competición que es la Copa Paraguay. Preguntarte cómo son las sensaciones del plantel respecto a esta competición, que es una obligación también para Cerro Porteño ganar, y cómo para gestionar la doble competencia, cómo son las sensaciones del plantel. Sí, creo que tenemos plantel para afrontar los dos torneos, tanto la clausura como la Copa Paraguay. Nos trazamos un objetivo de ganar cosas importantes, y en eso también está la Copa Paraguay. Esperemos que podamos estar a la altura de poder rendir en los dos y tratar de conquistar objetivos buenos. Cerramos así la conferencia de prensa de nuestro jugador Enzo Jiménez, conferencia de prensa. ¿Qué más, Gerardo, por ahí para cerrar? Sí, señor. Hoy vuelve a las tareas el plantel principal de Cerro Porteño. Ayer tuvieron el día libre, 18 horas están citados aquí en La Ollita. El miércoles Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero, va a hacer su aparición en Copa Paraguay, lo va a hacer ante Rubio Ñu, equipo de la intermedia, 18:30 horas, en cancha de Nacional. Y después, por la quinta fecha, se prepara para recibirlo a Nacional. Bruno, compañeros, audiencia. Bueno, gracias, Gerardo, excelente como siempre, muy amable. Perfecto, hasta luego, señor. Adiós, Edgar. Bonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Bonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Represente, distribuye Fisae, contactanos al 331-230 y en las redes sociales como Fisae-PY. Bonder, ¿querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Paraguay, Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Mejor Crédito Amigo. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Bueno, vamos al debate de tema Olimpia. ¿Por dónde pasa la situación del Olimpia? ¿Por el plantel? Por los jugadores. ¿Es por el técnico, el cuerpo técnico? Mucho tiene que ver los jugadores. Aquí
Sin duda que si más allá de los cuestionamientos que se le puede hacer por los cambios que puede hacer por el equipo que presenta en cancha Julio Cáceres, es con esa actitud Olimpia no puede ser campeón. Fue lamentable lo que pasó en el segundo tiempo, porque fueron dos caras muy diferentes de Olimpia. La primera, en donde jugó muy bien, desperdició muchas chances de gol, merecía ganar, pero un segundo tiempo apático, frío, parecía que a los jugadores no les importaba lo que estaba pasando en la cancha, porque al final, más allá de los cambios que hizo el técnico, tampoco esos cambios rindieron y fueron un aporte importante. Tenés que tener rebeldía, que vestir la camiseta de Olimpia. Cuando vos jugás en un equipo grande y que es pretencioso, por supuesto, tenés que salir a atropellar al rival, forzar algo por lo menos, pero Olimpia desbordaba, metía pelotas al área para que se luzcan Neri Vareiro, Luis Cabral, el mismo chico Luis Martínez, pero no tenía la llegada que tuvo en el primer tiempo. El rival también juega, el rival ajustó sus marcas, sí, pero ¿qué hiciste de diferente en el segundo tiempo? Parecía que a cada jugador le daba igual si empataba, si perdía el equipo. Increíble lo que le pasó a Olimpia el sábado. Y repito, más allá de los cambios, que es cierto también de alguna u otra manera se descuidó, pero Olimpia tiene que salir a ganar. Lo puso a Recalde para jugar con Richard Ortiz, el rival no atacaba mucho tampoco, se defendía o retrocedía líneas. Entró Hugo Fernández, nada, no cambió absolutamente nada el panorama del equipo. Entró Brian Montenegro, más allá que me puedan decir, jugó como volante por izquierda, tampoco aportó mucho desborde, muchas sociedades. Arriba solo, Paiva cada vez más solo, porque Derli se desconectó del partido, increíblemente se desconectó, porque en el primer tiempo, si bien tuvo muchas chances que él no pudo marcar, en función al equipo jugó muy bien. Él asistió al chico Recalde para que marque un gol, jugó en base al equipo, pero en el segundo tiempo es difícil rescatar a alguien de este equipo, más allá que Antolín empujó desde atrás, pero en defensa Olimpia hacía agua por todas partes. Con lo poco que se animó Tacuarí, al final encontró premio ya prácticamente en la última jugada que pudo armar, que fue muy buena, por cierto, pero en la realidad Olimpia es que es muy preocupante esta situación. Olveira tapó muchas pelotas en el segundo tiempo, y después el resto del equipo, muchas ganas de Tucu para irse al ataque. Mateo Gamarra se equivocó feo en el gol del empate de Tacuarí cuando el rival no estaba haciendo absolutamente nada para empatar el juego. Y después otras situaciones que se dieron. A mí, por ejemplo, el último cambio me extrañó, porque hace el cambio hombre por hombre cuando más necesitaba Olimpia, por lo menos levantar la pelota, poner balones al área, para ponerlo a Paiva y acompañarlo con Walter González. ¿Qué hace el técnico después que ya hizo los cambios ofensivos que hizo? El Pollo como segundo volante, Fernández y Brian jugando por los costados, en vez de arroparlo mejor a Paiva, por lo menos para levantar la pelota y buscar algún centro, algún gol de rebeldía, de carácter, lo saca a Paiva y lo pone a Walter González. Pero de todas maneras estamos hablando de un equipo que no se mereció más en ese segundo tiempo, lamentable. Por eso esas dos caras de Olimpia. Yo venía criticando el juego de Olimpia en el sentido de no arrancar bien los primeros tiempos y que ahí el rival no aprovecha sus oportunidades. El caso de Guaraní, el caso también de Guaireña, que bueno, se quedó con 10 en Libertad, le paseó en ese partido, pero que después Olimpia recuperaba para maquillar un poco sus rendimientos y pasar a ganar los partidos y sumar ya los puntos que ya sumó. Pero el sábado en realidad fue totalmente a la inversa. Buen primer tiempo y un segundo tiempo que le costó y vendió caro al equipo de Olimpia, porque se quedó con las manos vacías en Sajonia. Yo lo veo a un equipo de Olimpia desconectado desde el partido de revancha con Goianiense, reconociendo que di poco contra Guaraní, pero después de ese compromiso que había con la causa, porque a veces Olimpia no jugaba bien, pero siempre por allí, si no aparecía el juego, sí aparecía una entrega total y absoluta a la causa, con un gran desgaste, con un enorme esfuerzo en los partidos, y parecía que volvía el Olimpia, que se había apagado frente a Goianiense acá en el Defensor del Chaco. Por allí sí puso lo que hay que poner, puso huevo, puso entrega, puso juego, y cuando se vaya, ahí me parece vuelve a ver la caída libre en cuanto a rendimiento, porque allá en Goiania ya Olimpia fue realmente un dibujo de equipo, porque no de ninguna manera hizo lo que tenía que hacer, y acá creo que puede pasar por allí por una cuestión de motivación, porque el dinero que se mueve es distinto a nivel internacional. En Copa Sudamericana supongo que la motivación en ese aspecto se habrá establecido para de acuerdo a que vayan pasando fase y escala, y como que parece ahora como que no están metidos en hoy Olimpia va, si no es campeón, se mantiene esta tendencia, porque yo repito esto, realmente a mí me parece que tienen que sonar las alarmas en Olimpia. Son 6 puntos en 4 fechas que le está sacando Cerro. Principalmente. Vos me dirás, a Libertad también, pero Libertad mostró mucho más ya en esta fecha.
goleando la Resistencia. Sí, ayer partido fácil. Ayer volvió a ser Envió un Libertad. mensaje claro que se despertó. Claro. Para propio y y extraño. para mí hoy, así si continúa Olimpia jugando de esta manera, y aparte, yo vuelvo a repetir una cosa. Nosotros manejamos información que el ambiente no está bien. El ambiente no está bien entre jugadores y cuerpo técnico, porque el cuerpo técnico no sé si no sabe declarar o quiere declarar de esta manera, porque hay una fricción con los jugadores. Que viene de la conferencia pasada y vuelve otra vez a apuntar, eran los jugadores ahora. Pero basta Cuando- también, cuando- los jugadores, cuando- basta también no, los no, jugadores está bien, que quieran pero- que se les proteja. Ay, cuidado, dijo el técnico, dijo, ay, jugamos mal, ay, que... No, está bien, pero vos lo si- podés hacer internamente, No, Ariel, Bruno, lo podés pero- hacer internamente. ¿Cómo que internamente? No, ¿Qué? basta. Es que nadie se salva, Bruno. Lo que Basta. pasó el sábado fue lamentable. Si vos fallás, Pero erraste, Julio también cambia tarde y cambia si mal. jugaste O sea, pésimo, muchacho, cállate, no, bancátela, pero- bancátela pero- y demostrar lo contrario pero- después. pero, Bruno, hacete responsable vos contra también. Tacuario, Olimpia no Ah. perdió porque Cáceres cambió tarde y mal. Ese primer tiempo. Por eso yo sí comparto contigo de que debería haber un baño de careo, porque esto empieza desde la eliminación contra Goianiense, la salida de Landaida, las declaraciones en el pre-Guaraní, con el tema del reglamento interno, sus dirigentes saliendo cada uno a explicar qué significa centro de Quiero inteligencia. jugadores comprometidos fuera y dentro de la cancha, dice. Ayer, No sé. Claro. perdón, Está bien, anteayer, No digo que esté mal, pero... no, a ver. anteayer, Bruno, en la conferencia también él dijo, yo ya hablé con los jugadores de esto. Bueno, Él pero Dani, habló- ¿después de cuánto No. tiempo lo hace? O sea, No, él no, ya es no, técnico no. hace mucho tiempo, muchacho. Y sí, y O los sea, jugadores vos son más empezaste- jugadores vos hace mucho empezaste tiempo. con una regla y terminás con otra. Cuando las cosas no están No, mal, vos le no, tirás a los no, jugadores. pero- diferentes. pero ¿Por qué No, cambias la no, regla? pero ¿Por qué con- cambias la regla? no, pero ¿Por qué con- cambias la regla? Convengamos que este Porque es es el más peor... severa tu regla probablemente, porque la actual no se estaba cumpliendo. No, pero- ¿O acaso no veíamos jugadores que aparecían ahí por afuera, estando en otra cosa que Bueno, que pero metido cuando- en la práctica y en el objetivo supremo, que era la Copa Cuando se Sudamericana? pasó de fase, se le ganó No. al Nacional, que esto, que al Fluminense nadie decía nada. Claro, eso Esa lo es dicen la los misma jugadores. regla que Sí. está, no entiendo. No, yo no voy al tema disciplinario, voy nomás a lo que comentaban Ariel y Fabio. A mí también, vos agarrás el partido y ves solamente los picos de rendimiento y cualquiera diría que a Olimpia le expulsaron 1 o 2 jugadores para el segundo tiempo. ¿Se entiende? Yo a eso es lo que capté de Julio cuando él declara, yo ya hablé con los jugadores, lo que nos estamos jugando acá, a lo que decía Ariel. Yo entiendo, un torneo local que es a puntos corridos, vos decís, no, pero en la fecha 4 cuesta motivarse. Yo me voy a decir, muchachos, si no somos campeones, Olimpia se hoy nos va- viene la noche. Va al acumulativo, ¿verdad? Hoy va Sí. por acumulativo. Hoy tiene- como tercero de la Libertadores. Tiene esa tranquilidad. Hoy va ¿Por como qué? Paraguay 2. Sí, Hoy va como Paraguay 2. Hoy. O sea, si no es No, campeón. si Libertad es campeón otra vez, Cerro va como segundo. Cerro Y va por como eso- segundo. Si Cerro es campeón, va a Cerro O sea, como... claro, perdón, 3. Paraguay 3. Yo me iba Perdón, sí, 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 orden está bien. ascendente. Sí, es Guaraní, Olimpia y eventualmente Libertad ya está. Y si es Cerro campeón. Perdón, para seguir nomás, para que vos sigas. Olimpia tiene la tranquilidad en este momento que tiene 13 puntos de diferencia con el cuarto, o Pero- con los cuartos, que en este caso No, son no, no. Guaraní y Resistencia. Fabio, yo no sé si en Olimpia. Guaraní Nacional, perdón. Lo que acaba de decir, yo no sé si, por ejemplo, algún jugador X cree. Y yo me imagino que Cáceres, que es muy cercano a la directiva, en materia de los números, no, que Olimpia vaya al repechaje. También se le viene la noche. Desde la planificación. Sí, Un totalmente. repechaje. Acá cuando hablamos de los... Acordate de esa conferencia fallida de Libertad, Dani. Julio Cáceres salió a decir cualquier... No. Por favor. Y Le acusó, hubo- pidió que se hable del arbitraje cuando Libertad lo superó claramente. Sí, pero para mí fue en técnico ese, del Olimpia, en por ese momento favor. para mí fue Bruno, ¿sabes qué? La excusa perfecta para no hablar justamente del rendimiento de los jugadores. Sí, yo te digo, ¿sabes qué? Yo, Ahí Julio, él zafó. Yo, Julio, puedo decirle, mira lo que tuve que Y hacer. bueno, pues entonces no hay coherencia, muchachos. Ustedes mismos están diciendo que está ¿Qué? bien que hablen los jugadores y esa vez no quiso hablar. O sea, No, la no, regla, no. pues, Yo- el técnico tiene que ser claro, Yo no creo que puede, sea tan simple no puede lo de haber Olimpia media por lo de tinta en Cáceres. Olimpia. ¿Eh? Yo no creo que lo de Olimpia sea tan simplista
para decir que solamente pasa por lo de Cáceres. Aguántame un ratito, por favor. ¿Qué pasa? Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Métele. Sí, perdón, Edgar. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18 Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Loga Azúcar. Encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. Perdón, Dani, estabas diciendo. No, yo te decía que en esto de la distribución, porque eso es lo que yo creo que se tiene que hacer en Olimpia. Si alguien cree que va a zafar, está equivocado. Las famosas tres patas. Porque Fabio le carga la mochila a los jugadores, ¿no? Y Fabio te va a decir que vos le cargas solamente a Cáceres. Yo le cargo a los dos. No, por eso, pero en los dos... técnico y jugadores. Bueno, entonces, podemos estar de acuerdo que en los dos. De las desatenciones ya no puede hacerse cargo, Julio, que no puede entrar a la cancha. Bueno, por eso, pero entonces, si yo te pregunto, ya que Fabio, ¿vos solamente a los jugadores? Sí, claro que tiene su culpa Cáceres, pero para jugar en Olimpia... rápidamente, un porcentaje. Y 70-30, los jugadores. 70-30. Sí, ¿No escuchaste su discurso? Los jugadores. ¿Vos 70-30, pero de Julio? No, yo 50-50. No. Bueno, pero... Discúlpame, quiero decir algo más con respecto justamente al tema de los jugadores. Ariel dice una cosa que me parece que puede ser muy equivocado por parte de los jugadores. No encuentra motivación porque es un solo torneo, campeonato local. Qué mal que estamos. Mira que puede ser cierto. Yo no digo que lo de Ariel no sea... Fabio. Claro, por eso, yo no creo que lo que dice Ariel no sea cierto. Entonces, ¿qué más motivación de salir campeón? O sea, que lo que te parece que si es así es grave. Es gravísimo. ¿Cómo va a ser así si Olimpia tiene que salir campeón? Los jugadores están siendo tenidos como no fueron tenidos con los otros expresidentes. Con Brunote no vivía en este momento. Yo hablo en el sentido de que están al día, se le paga como corresponde y ellos tienen que responder en la cancha. Pero como jugaron el domingo, el sábado, cada ataque que terminaba, agachaban la cabeza y volvían y nadie le puteaba al otro, no le decía, hey, despertate, estamos jugando en Olimpia, vamos pues. No había eso, no había rebeldía. Eso no tiene que hacer el técnico también ya. Claro, sí, pero... No sé cómo tener entramos ya Cáceres a jugar en la cancha. Que jugó la sub-19. Y atacar y ser el... hermano, eso pero pasa por los jugadores. Pero tiene varios líderes. Tiene varios líderes ahí, Bruno. Tiene Antolín Alcaraz, tiene Richard Ortiz. ¿Dónde están ellos? ¿Qué pasó de ellos? Más haciendo conferencia de prensa contra sus jugadores que... Pero Fabio, no sé si fue un acto fallido, pero vos sabés que vos dijiste algo que se parece a lo que dijo Ariel. Sí. Cuando hablamos de la Libertadores. Vos dijiste, Olimpia tiene ¿cómo dijiste? Un colchón cómodo, suerte, algo así dijiste. No, desde ese punto de vista tiene la tranquilidad de que están los rivales a 13 puntos desde el acumulativo para ir a Copa, digo yo. Entonces pero Olimpia está obligado a salir campeón, Dani.
Yo creo que la interpretación de ustedes no se aleja. No. Yo no sé. No. Fíjate lo que digo. Mira, si Cerro le gana a Nacional el sábado, a Dota Nacional, le va a sacar 5. No, pues yo te decía la y Olimpia proyección juega el domingo. Hay que ver Olimpia. Ya no asegura nada con esto. No, Olimpia va a entrar presionado contra Ameliano el domingo. Y Ameliano no es mal equipo, lo ha demostrado. No, y le ganó a Libertad. En el 11 contra 11 estaba tan bien que a Pulpito lo elegimos como figura. Entonces, claro que es un equipo competitivo. Yo voy nomás, Bruno, a decir... Bien a plantear ya directamente. No, espera, pero para cerrar un poco. Hacer un cambio de aire en Olimpia. ¿De qué? De técnico. Por favor, basta. Hombre, si 50-50. ¿Hace cuánto que está? Entonces no es 50-50. No es romper. ¿Qué pasó? Me rompiste todo, Ariel. Hermano, me pone nervioso, Bruno. Bueno, mientras están secando, voy a rellenar el espacio. Desestabilizar, no digo de parte tuya. No digo de parte tuya, claro. Olimpia se desestabiliza solo. Claro, sí, tenés razón. ¿Querés que te diga algo? Porque si no se entiende mal. No, espera. ¿Querés que te diga algo? Le voy a decir algo. Yo no estoy diciendo a vos, Bruno. Apenas no te doy mi opinión. acusando a vos de desestabilizador. No. Y que venga el técnico mano dura y que le mande al carajo a los jugadores y que le diga, bueno, señores, el que quiere jugar juega acá y el que no quiere jugar no juega. Julio no puede hacer eso. Porque Julio es amigo de los... ¿Qué le va a decir Antolín, el Aderli González y compañía? Vamos a hablar en serio. Usted no sabe quién hablar. No, espera. Y ahora se acuerda de la disciplina. Entonces, seguramente porque le habrá dicho el presidente, le dijo, anda a hablar de estos amigos. Si Julio no tiene personalidad. ¿Querés que te diga algo, Bruno? Sí, no tiene personalidad. Sí, bueno, pero te voy a decir ¿Quién es lo que tuvo en Olimpia? ¿Qué? ¿Quién es lo que tuvo y pudo hacer eso que vos estás proponiendo? Yo te puedo asegurar que Gorosito tenía más... ¿Cómo le fue? Más personalidad que... Álvaro Gutiérrez. ¿Sabes cómo le... No. Álvaro Gutiérrez ya se fue porque él vio el tema económico es otra cosa, Dani. No es así. No, pero... Porque no se cumplía con los juegos. Este plantel está al día. Bueno, y ahí pues donde tiene que el técnico decir, bueno, señores, se acabó acá, o si para qué me hacen ya conferencia de prensa y habla, no, los errores de los jugadores, que yo quiero compromiso afuera, adentro. Señores, que él haga la peluqueada internamente y se acabó la historia. Y si tiene que tocar vaca sagrada que no quiere jugar en el Olimpia, lo tiene que hacer. Pero a él no le va a costar porque él es un técnico primerizo. Y ese es el problema que está teniendo Olimpia. A diferencia de Garnero y Chiqui Arce, dos viejos maiceros. Entonces le va a costar a Olimpia ser campeón. Yo les puedo asegurar eso hoy. No es que estoy haciendo ¿cómo se llama? De pitonizo, de adivino. A las pruebas me estoy remitiendo. A las pruebas. Esto en Olimpia ya viene pasando. Y se juega uno o dos partidos, se juega bien, después Olimpia vuelve otra vez acá. Hay jugadores que ya no tienen que jugar en Olimpia y no les puede sacar. ¿Por qué no les saca? ¿Por qué? Pero pregunto. ¿Quién sería el que está jugando sin tener que jugar? ¿Pero quién, Bruno? ¿Pero en serio? Entonces juega bien Olimpia. No. El campeonato. No. Yo te puedo... A ver, ¿Y eso por qué ocurre eso? ¿Quién? ¿Pero quién? Amigo, hay jugadores que... ¿Pero quién? Y después la distribución porque yo sí le puedo criticar a Julio de decir, espera, ¿cómo lo que fue el tema del manejo de juveniles y transiciones para que recurras a William Candia y lo cediste a Delio Zárate, a Sol de América? Exacto, eso sí, por ejemplo, también. me parece que es de Julio Cáceres. Ahora, vos me decías Antolín, pero Antolín es suplente y está jugando porque Zárate estaba suspendido. Sí le puedo reclamar que Mateo Gamarra, como lateral izquierdo, ha jugado muy mal este torneo clausura. Por ejemplo, Mateo, su mejor rendimiento cuando fue zaguero central. Sí. ¿Por qué no lo mantuvo ahí? ¿Por qué? Porque le tiene que meter a Antolín Alcaraz. No. O porque tiene que entrar... No, es que Dani es así. Es que no, yo te estoy diciendo, primero a Mateo. Justo con por ejemplo, lo tuvo cuánto... Y coste que ese partido lo ganó. Este chico Aaron Paz, ¿cuánto tiempo lo tuvo? No, ¿Cuánto sé, tiempo lo eso, tuvo? pero de allí... hay errores que vos decís. Alejandro Silva, por ejemplo. Alejandro Silva, ¿cómo está jugando? Y está una buena, una mala, una buena, una mala. Y después, y bueno. Sí, ¿Cómo vas a ser campeonable con una buena, otra mala? Pero a ver, ¿y quién es el tapado? Principales referentes. Y bueno, pero Julio Guaú le vaya a decir a Alejandro... No va a esa tener, es una realidad. ¿sabes que Alejandro Silva tiene más personalidad que Julio Cáceres? No le vaya a decir, Julio.
Nada. Yo entendería ese planteamiento Por todo Bruno, caso, si hay un 8 que la está rompiendo y le están tapando. Porque el suplente Alejandro Silva era Peta Brizuela. Pero Dani, ahí Oye, podés poner gente fresca, ¿quién lo- poner, el y fresco ponerle a que- Fernando Cardoso y ponerle a Quintana Cardoso, por mira izquierda, que a últimamente- Fernández por izquierda. Y acá los compañeros están diciendo el partido que se mandó Hugo Fernández. O sea, por eso esto es de distribución. La pasada y mal. Claro. La pasada entró y tampoco el sábado fue la gran cosa. Entonces, cuando vos hablas, yo por ejemplo, no estoy de acuerdo con la lectura de ustedes cuando dicen, no, si hay un cambio, claro que va a desestabilizarse. Lo que pasa es que esta estabilidad no está dando frutos. Ese es el tema. Porque Olimpia, después de los técnicos en la era Brunote, no encontraba estabilidad porque el No que podés venía... comparar la era Brunote, ¿Por qué? Había problemas económicos, Pero Dani, era una independiente- cosa insostenible. No, Pero- no quiera comparar porque si hay un mérito que tiene Cardona, es que se está al día con los jugadores. Sí. O sea, ¿cuál es la excusa? Están al día porque hubo una rebaja y el famoso Fabio, Ariel, Bruno, ¿de qué les sirve a ustedes que figuren que ganan 100 y no cobran hace 6 meses? Voy a hacer figurar que ganan 30 pero cobran al día. Ahora, vos me vas a decir que, porque estamos acá hablando de carácter, de personalidad, de convivencia. Eso no siempre tiene que ver con lo económico. Entiéndase, este plantel porque está al día, va a venir uno que diga, exagerando, triple turno. Le va a decir, sí, profesor, porque ahora nosotros estamos al día. No, no pasa por eso. Entonces, lo de Olimpia es mucho más complejo que solamente el técnico, ¿Vos crees que lo del plantel. ¿Vos crees que los jugadores no se dan cuenta cuando tu técnico no hace los cambios rápido y no tiene lectura rápida? También se dan cuenta Te voy a cuando decir viene una uno cosa. que, mira por lo que quiere Mira, implementar acá. reconoceme, el partido de Ameliano cuando se lo expulsa al jugador de Ameliano contra Cerro Porteño, ¿qué hace Botellón García? Rápidamente cambia. Y bueno, y estando con 11 Olimpia y el otro equipo con 10, le cuesta a Julio Cáceres hacer los cambios. Sí, claro. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? No, pero... O sea, si vos vas a liderar yo no este estoy barco, negando eso. Yo lo que te digo es que entonces, eso ¿y es por qué ustedes parte. quieren cargar solamente a los jugadores? Yo Pero, a ver, pongo ustedes 50-50. No, pero la parte si es de todo 50-50, de Bruno. la estructura es el Pero- técnico pero, que tiene Bruno, que motivarlo, si es 50-50. tiene que sacarlo, tiene que decirles, amigo, no vas a jugar más conmigo. Pues ¿a vos te parece que se vaya a decir la de Antolín? Te pregunto si le vaya a decir. Es que Antolín es suplente. Derli, aunque... Y jugó no con la definió fecha bien. pasada. ¿Y por qué? Porque no está Zárate, te estoy Y diciendo. porque no está Tito, tampoco. Claro. Antolín ¿Y es por el qué no le cuarto hace jugar zaguero. a ese otro chico Paredes y utiliza Está lesionado. un delantero? Y Está no hay otro lesionado, jugador. y no hay. Eso es lo que te estoy diciendo. Y Quintana, ¿cómo se llama? Fernández no puede jugar un poco más retrasado. Hugo Fernández como 4. No sé, te No, pregunto. bueno, ¿verdad? ¿viste? Ahora le pone a Recalde de doble C. Para mí ese es un error. No. O sea, yo lo que creo es... Por eso le decía, vamos a barajar bien las cartas. Porque si vos crees que es 50-50 y propones la salida del técnico, también tendrían que salir algunos de ese 50%. Pero ese ya va a ser el trabajo del nuevo técnico. Es que Es vos que venga y ves... no sea amigo de ninguno de ellos. A cara de perro, hermano. Acá ya no hay. Acá tenés hasta noviembre el campeonato. La realidad es que más allá de todas las críticas, estos o esta versión de estos jugadores es lo mejor que tiene Olimpia. Porque repito, acá no se da eso de, por eso puse el ejemplo de William Candia y de Adelio Zárate. Uno que sigue y el otro que se fue. Y no me quiero ni imaginar si es que Olimpia llega a perder el clásico. ¿Cuántos puntos le va a sacar a Cerro? Ahí sí que ya se acabó el campeonato. Yo para Olimpia. quiero estar contigo en una parte, Bruno, cuando vos decís, no es una cuestión de cambiar también ya el técnico. Si Olimpia no le gana a Ameliano, eso va a ser inevitable. Desde el punto de vista de que ya va a ser Pero ¿por qué insostenible se tiene que para llegar la... a eso? Pues yo no soy un aprovechador de resultados. No. No, yo no voy a estar esperando que vos me digas Melián para después subirme al carro y decir, no, yo vengo sosteniendo No, que Julio claro. no puede ser más técnico de Y Olimpia. por- Para no. mí, a lo mejor estoy equivocado, con todo respeto lo digo. Y dentro, yo por eso... Mira, le aprecio mucho a Julio, no sé, no lo conozco. dentro de la... Íntimamente así me parece un tipo fantástico, un tipo extraordinario, muy respetuoso, buen tipo. Voy a sentarme a comer un asado con él, le quiero de, no sé, de mi amigo, pero Olimpia pues no necesita un amigo ahora. Claro, no necesita por un eso- millón de amigos, necesita un técnico con personalidad. Y Julio... Técnico le puede hablar a los Y jugadores. por eso, a eso, y a eso apunto, tiene esta semana para golpear la mesa y buscar la manera que este equipo se despierte, que se dé cuenta que tiene que pelear por el título. Si no lo hace,
Ya les dije la otra vez, si contra Guaireña perdía Julio Cáceres, se le podía venir la noche. Ganó el rival con 10. Lo del sábado, espantoso. Entonces, si yo soy presidente de Olimpia, Cardona, busco estabilidad y veo cómo juega este equipo y no le puede ganar en su cancha a Meliano, estoy haciendo ya, mirando el futuro, ¿verdad? Mirando lo que pueda pasar el fin de semana, que va a ser el partido de Olimpia con Meliano. Si no le ganaba a Meliano, hermano, algo va a tener que pasar. ¿Y qué va a tener que pasar? Y bueno, yo no sé si va a ser solución, es algo que te tiene que pasar. Ese es el problema. Pero si el equipo no te responde, ¿qué vas a hacer? Es lo que siempre pasa, Ariel. Olimpia después de mucho tiempo consigue un momento de estabilidad porque desfilaron los entrenadores, una inestabilidad impresionante. Y yo creo que Cáceres como entrenador hizo mucho más que muchos entrenadores que pasaron en Olimpia. Porque si hay un entrenador que se encontró con problemas, con el mayor problema que es no incorporar, es Julio César Cáceres. Y con todo eso, acá nosotros en la mesa dijimos que el techo de Olimpia era Atlético Nacional en la Copa Libertadores de América. Tenía un plantel, tenía los Richard Ortiz, Derly González, pero su mérito es recuperar uno muchos único jugadores. Que se fue en Olimpia fue Roque Santa Cruz. Bueno, Bruno, ¿y acaso la gente no pedía que se vaya Tito, sí, que se vaya Richard, que se vaya todo el mundo, que se vaya todo el mundo, pedía la gente? Y el mérito de este cuerpo técnico que trajo un gran preparador físico de vuelta, como el caso de Pablo Rosso, fue recuperar ese otro y tema ponerlo bien físicamente. No puede el preparador físico estar por encima del técnico. Ahí es otra falta de personalidad. Que acá Paolo Rosso es el dueño y señor. ¿Y por qué me no hace dijiste recordar lo la mismo época de Olimpia, Kerber? ¿Por qué no dijiste lo mismo cuando Olimpia le ganaba Nacional a Fluminense, iba en la Copa, ganaba los clásicos? No dijiste lo mismo. Era, no y sé, Pablo Rosso no estaba cuando eso. ¿Cómo que no estaba? No, Ya este año ya claro está. sí. Claro y bueno, que sí. pero y era todo el mundo. Y Pablo Rosso entonces se fue el presidente y Pablo Rosso era el plantel. Dijo, un momentito. Y Pablo Rosso era el artífice. Qué bien, Pablo Rosso, qué bárbaro. Y ahora que se está aprendiendo un par de partidos, bueno, listo, no puede el ejercer. Pablo Rosso que lo saque, pero si el preparador físico tiene más preponderancia que el técnico, entonces quiere decir que estamos mal. Si el jefe del cuerpo técnico es Pablo Rosso, y si estuvo anteriormente, quiere decir que vos le querés dar mérito a Pablo Rosso y no a Julio Cáceres. Tenía su influencia a Pablo Rosso, hasta con Martino tenía, y era el sheriff de Martino. Que recorría en los hoteles y sabía que te paraba, que cerraba entrada. Pablo Rosso andaba con el hocico bajito con Tata Martino. Bruno, ¿sabes qué pasa? Ahora vos te das cuenta que él, como el otro, vamos a hablar bien en serio. Yo me dejo. Bueno, está bien. En serio, vos sos muy cruel. Pero ustedes son. ¿Y qué vas a hacer ahora si después Olimpia se despierta ahora y comienza el andar del campeonato? ¿Qué tengo que ver yo con eso? No, y te pregunto porque. Enhorabuena, el campeonato se va a poner lindo. Vamos a tener Cerro, Libertad, Cerro pierde un nuevo partido y todo el mundo fuera Chiquis y ahora es puntero invicto, marcha perfecta. Así el fútbol. En estos momentos. ¿Vos no querés que se le critique a los técnicos entonces? No. Vos sos protector de los técnicos de. No. Y vos sos protector de jugadores. Vos sos protector de jugadores. No es protector de jugadores. Cuidado que el técnico dice tal cosa por los jugadores. Cuidado, se van a enojar. Pero decirlo le van a hacer un golpe de estado. Vos decís, pero no vayan a querer mostrar una personalidad ahora después. ¿Hace cuánto que el técnico Julio Cáceres? Vos sos uno de los periodistas que pedís el santo de calidad a los jugadores. Respondeme. Que sean profesionales y que se cuiden. Por eso doy 50-50. ¿Pero hace cuánto que el técnico Julio Cáceres? Te pregunto. A ver, decime, respondeme. Un año seguramente. Y ahora se acordó de la regla. ¿Pero por qué? O sea que cuando se está mal, vamos a cantar la miseria, pero cuando se está bien, cuando se pasa contra Nacional, se pasa contra Fluminense. ¿Pero por qué se cambia la regla? El mérito de los jugadores, el mérito es de Paolo Rosso, el sheriff, no sé cómo le llamamos, que es él el jefe disciplinario. Pero te pregunto, el policía del Olimpia. ¿Por qué normalmente se cambia una regla? Trajo a Paolo Rosso, si acaso, y el técnico, pero ¿dónde está? Porque es un gran preparador físico y fue una acertada que todo el mundo pero dijimos que fue una acertada. Tema de ¿cómo se llama? De comisariato, pues hablan. No. Ay, vos recién dijiste, vos mismo pero es un entrenador que maneja muy bien los grupos. ¿Y por qué Tata no le llevó entonces maneja muy bien los grupos? A todos lados donde estaba? Y le llevó a Barcelona, le llevó a la selección argentina. Y después se desprendió de él. Bueno, pero así es, todo tiene su final, así de sencillo es. Ahora ya sos poeta también, ya está. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con Apostala, la
las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Que me pida autorización a Carlos Quise. Te voy a leer a vos puntualmente, Ariel. Sí. Quiere decir que no estoy tan loco. A ver. Sobre la conferencia de prensa de Julio Cáceres por el tema disciplina. Para mí fue una declaración fuera de lugar porque a ningún grupo le gusta eso. Carlos Alberto Quise, referente del Olimpia. Gracias. Va a atacarlo, a proteger a los jugadores también. Va a atacarlos, por favor. Llamarle a Carlos. Sindicalista. Hay sindicalistas en equipos que manejan, que hacen la cama. Cuando se ganó contra Fluminense y Nacional, ¿los jugadores qué eran? ¿Qué? Y hicieron lo que tienen que hacer en la cancha. Eran unos fenómenos y ahora. Y cuando pierden y nos dejan todo en la cancha, listo, perfecto. Perfecto. Ellos, no se puede decir nada cuando pierden. Qué simpático ahorita de tus vacaciones. Bueno. O sea que cuando se ganan los jugadores son unos fenómenos y ahora el técnico no tiene nada que ver, puede putear y decir públicamente yo no digo que no tenga que ver, pero no creo que sea el momento todavía para sacarlo. Eso no es lo que yo digo. ¿Y cuándo va a ser el momento? Espera que se pierda más en el campeonato. Yo soy enemigo de los cambios permanentes en el cuando fútbol. no tenés más crédito cuando pero es incipiente todavía el campeonato. Es que los resultados ahora están diciendo mal. ¿Qué vas a hacer, hermano? Cambiar maestro albañil. ¿Cuántas veces cambió Olimpia? Es que los resultados lo van a condenar o lo van a salvar a Julio Cáceres. Así de simple nomás. No están diciendo nada. No, ya sé, pero sí, pero yo quiero decir nomás lo siguiente, con eso que decía Ariel, que a principios de año, febrero, marzo, qué bueno lo de Paolo Rosso, cómo se cuida el plantel, esto que lo otro, a tal punto que ahora llegamos que se necesita un centro de inteligencia para poder cuidar todos los detalles. Fíjense a dónde llegamos, pero por culpa de quiénes, ¿verdad? Por culpa de los jugadores. Vos decís, ellos están al día y son responsables directos de este andar del equipo. Entonces, si vos tenés indisciplina en esta empresa, ¿quién a vos te llama la atención? El jefe de recursos humanos, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y quién es el jefe de recursos humanos o talento? Ahora pues se llama talento, ¿cómo se llama? También ya no es más recursos humanos ahora. Bueno, me van a decir después la gente. Talento humano, algo así le llaman. Pero recursos humanos. ¿Quién es el que gerencia, el que ve eso? El técnico. Y tiene varios ayudantes y uno de ellos sabe quién era. El técnico, no hay ayudante ahí. El técnico es el que tiene que... O vos te vas a ir el asistente Angelotti, pero el que va a estar hablando con los Marcelo y compañía. ¿Y por qué le sacaron a Landaida? ¿Por qué le sacaron a Landaida? No, vos me preguntaste. No, ya sé. Yo no tengo nada pero, que ver, no sé. Sí, pero... ¿Qué querés que es que se apuntó a algún lado y le sacaron a Landaida. Y porque los dirigentes tampoco no saben dónde están parados, entonces, con esta situación. Ahora ya son los dirigentes también. Claro. Ellos se están poniendo al día, están todos... Y me parece espectacular, les voy a aplaudir también por eso, pero yo les digo nomás que lo sacaron a Quique Landaida de la noche a la mañana, ¿por qué? Hasta el mismo Quique Landaida reconoció que le preguntaron qué pudiste ver, qué pasó los días anteriores, el comportamiento de los jugadores. Entonces, ¿por qué lo sacaron a un especialista en divisiones formativas? Y lo sacaron al tipo. Mira, yo le voy a decir, porque acá pues, Ariel presenta como que una pobre víctima. Yo le quiero recordar a Ariel, Olimpia le ha sacado a Gustavo Benítez, le ha sacado a Hugo Ricardo Talavera, le ha sacado del cuerpo técnico a un tal Luis Alberto Cubilla, le sacó de la dirección técnica a un tal Ever U. Almeida. ¿Y qué es lo que es Julio Cáceres, vio? Va a ver la Julio Cáceres. No, pero este momento, Bruno, este momento. ¿Y qué es lo que es distinto. Julio Cáceres? ¿Por qué él es intocable? Si él no puede administrar el Olimpia. Yo no digo que no sea intocable, pero es un momento. ¿Cuántos desfilaron después de Garnero? ¿Y qué? Pero los cambios que trajeron, ¿qué trajeron los cambios? Brunote no, bueno, un campeonato que salió de la nada de Gorosito con Olimpia. Rodrigo Rojas dijo... Carlos Quise también, dupla y todos sacaron. Yo sé, ¿Cuál es el problema? Eso es lo más normal, Bruno, el cambio en el fútbol. Inestable donde
cualquier cosa. ¿Sabes que Julio Cáceres empezó dirigiendo el Olimpia? Puede todavía dirigir muchos equipos. Va a empezar la calecita. Va a dirigir todos los equipos de primera, a lo mejor General Vía, intermedia. Puede dirigir, volver otra vez. Primera división a mediano, Resistencia, y que se haga más pulido y vuelva al Olimpia. Y vuelva al Olimpia. Eso partido por la mitad hora encandado se llavea, se cierra en una caja y al otro técnico tenía que pagarle otra vez. Y resulta que empezó recién. Pero a lo mejor Julio está cobrando, No sé si está al día él. No sé, pues al nuevo profesional que venga tiene que pagarle. No te va a venir gratis. Va a tener que pagarle. Te va a venir gratis. Entonces yo digo, es un campeonato muy incipiente, todavía 4 fechas. Pero ¿cómo? ¿A 6 está de Cerro? Está bien, pero tranquilo, Bruno, puede levantar todavía. No, pues yo estoy Cerro tranquilo, estamos debatiendo. A 6, a 7 Guaraní salió campeón. Dani, hablaba porque yo no entiendo. Me dice que esté yo tranquilo y él es el que grita más, echó toda la botella de agua acá, no sé. Pero yo no sé si un mensaje con el que como es tranquilo se va a recuperar. ¿Qué lo decía Ariel? Claro, mira, digo, tranquilo se va a recuperar, dice, no entiendo. Vos te tiró ahí... No, es que hay todavía mucho trecho que recorrer. Hay tiempo para... No, hay tiempo, hay partidos. Por supuesto que puede recuperarse, pues yo entiendo que Olimpia tiene plantel, tiene potencial para hacer una mejor campaña y para no distanciarse en demasiado de los punteros, pero cambiar, yo no sé si va a ser la solución cambiar el entrenador y que venga y que va a comenzar a ganar cuando el barco ya está a 9, estar a 12. O seguir el ritmo y saber que no va a ser campeón. Te pregunto, respóndeme por favor, con todo respeto te pregunto. Yo insistiría más en lo que tengo, porque el nuevo entrenador llega ni con una excusa. Que el grupo, que ya comenzó el campeonato, que no hay tiempo de trabajo. No va a encontrar un técnico que venga con esa excusa, va a hablar con él antes y le va a decir, quiere agarrar o no quiere agarrar, pero no me venga con excusa. Bueno, mira cómo qué fácil es todo. No. Acá todo nada, hermano querido. Vos venís acá a agarrar el Olimpia, uno de los clubes más grandes de la historia del fútbol sudamericano, es el Olimpia. Cuando le griten no van las cosas, no griten, no le salen las cosas y no sabe que cuando le griten y le estén culpando, imputando responsabilidad, vaya a saber con qué te puede salir. Pero siempre hablamos de este tipo de cosas. La otra cara de la moneda, por ejemplo, ¿qué tipo de entrenador va a traer? ¿De dónde vas a sacar un entrenador que venga? Vamos a suponer, trae uno nuevo que tiene que venir acá a aprender del fútbol paraguayo y qué va a hacer. Tampoco por ahí vas a encontrar alguna solución, ¿verdad? Pero sí estoy de acuerdo que le queda poco tiempo y poco margen a Julio Cáceres. Yo no lo sacaría todavía, pero de que se le está viniendo la noche, sí, cada vez más. Y por eso culpa a los jugadores. Si hay un quiebre entre cuerpo técnico y jugadores, obviamente sabemos quién se va a ir. Y más todavía que Julio ya dejó de ser protector de los jugadores. Eso es categórico. Dejó de negociar ya no negocia con nadie. Es el mensaje desde que habló de la indisciplina y de lo que pasó también el sábado en cancha. Y para los que son amantes de lo que puso Bruno con el tema de la disciplina, se supone que eso es lo que se quería. Ahora, yo lo que voy es que uno debe cambiar sin tener clara la película de a quién traer, si es que ese para cambiar es el que origina todo el mal. Yo no creo que sea el caso puntual de Cáceres. Pero sí, y ustedes se van a acordar que dije, por lo que ya mencionaba Bruno, el tema de primerizo y todo esto, que si no era por esta coyuntura, muy difícilmente Julio hubiera sido el técnico de primera del Olimpia, que este es el semestre donde él tiene que rendir examen. Fíjense que ya se habla más de lo netamente táctico, de la estrategia. Ni Gallardo se animó a tanto, será. Vos sabés que el Nacional de Montevideo primero dirigió, después se fue arriba. No, por eso. No, espera, por eso. Se le da un marco gigantesco. Yo tus 50... Yo la próxima que vos me digas 50-50 ya voy, porque voy a quitar 50-50 y qué posición 90 contra 10. No, pero eso al margen. Porque me parece que no es descabellado que se hable del técnico. Claro. Porque, a ver, es un momento, y quieras o no, es un fierro caliente lo que significa Olimpia. Vos dirás, pero contexto, todo lo que quieras, pero es Olimpia. O sea, entonces genera todo esto que genera. Es más, hasta el que critica o hasta el que se sintió muy mal cuando Valdés hace el gol, que era ya coronar el muy mal segundo tiempo, sabe que capaz ni se va a traer a un técnico de su paladar. Pero se expresa porque, entonces, no es descabellado que se hable de esto, que se debata de esto. Pero uno va nomás a lo que decía, porque lo de Ariel parece más esto de, no, pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Es más, si vos agarrás el comportamiento, porque Bruno decía, mirá si pierde el clásico,
El Olimpia de Cáceres le ha ido muy bien en los clásicos. Vos agarrás y el Olimpia de Pero Julio. entonces los jugadores quieren jugar esos partidos nomás. Yo veo Bruno, en el semestre pasado, inclusive te sumo hasta la Supercopa. El Olimpia de Cáceres casi siempre fue mejor que el Cerro de Arce. Te tiro Libertadores, te tiro Supercopa, te tiro Apertura. O sea, entonces lo que quiero ir es... mejor en los cursos de directo, mejor. Entonces, y yo agarro ese argumento también para entender al hincha de decir, espera, ustedes no son mal jugadores. El primer tiempo contra Tacuarembó fue el mejor primer tiempo que hizo Olimpia en este torneo. Entonces, ese desnivel en el segundo tiempo, eso es lo que tienen que resolver plantel y cuerpo técnico. Porque yo unía la exposición de Ariel y de Fabio cuando dicen, no, capaz no se motivan porque es un